Muy buenos días, chicos, ¿cómo están el día de hoy? Hoy vamos a seguir hablando del tema de proporcionalidad. Nada más que el día de hoy vamos a continuar después del ejemplito del video anterior, ¿sí? Hemos hablado que dos relaciones eran inversamente, la parte inversa, ¿verdad? Proporcionales. Primero que sean inversas, era que si una aumentaba, la otra disminuía, y que si una disminuía, la otra aumentaba, ¿sí? Eso era la parte inversa. Y para ver que eran proporcionales, hay que calcular lo que le conocimos del video anterior con el nombre de constante de proporcionalidad inversa, ¿sí? Que es la multiplicación de dos datos que son correspondientes, ¿sí? Por ejemplo, es 2 por 10, o 4 por 5, 5 por 4, que ustedes saben que va a dar 20. Bueno, pues vamos a empezar a hacer estos ejemplos donde tenemos que decir si son inversas. Si lo son, hay que determinar la constante de proporcionalidad inversa, ¿sí? Y además hay que rellenar el dato que hace falta en la tabla, ¿sí? Con ayuda de la proporcionalidad inversa. Ya vamos a ver cómo funciona esto. Y dice por acá, cantidad de gatos, ¿sí? Y número de días que se acaban el saco de comida, ¿sí? O sea, veamos que a más gatos, menos dura la comida, ¿sí? O a mayor duración de la comida, menos gatos hay, ¿sí? Entonces, definitivamente es una relación inversa. Ahora, hay que revisar si es inversamente proporcional, ¿sí? Hasta el momento solo sabemos que es una relación inversa, ¿sí? Entonces, ahora hay que sacar, para ver si es inversamente proporcional, hay que sacar la constante de proporción inversa. Para eso, tomamos un numerito, ¿verdad? Y el que le corresponde y los multiplicamos, ¿sí? Vamos a hacer 2 por 30. Bueno, vamos a ponerlo por así. 2 por 30 y nos va a dar 60. Y podemos verificar que si hacemos 3 por 3, perdón, 3 por 20, también nos da 60. Y que si hacemos 5 por 12, también nos da 60. ¿Sí? Como todos tienen la misma constante de proporcionalidad, ¿sí? Vemos que si hacemos, a lo que me refería es esto, que si hacemos 3 por 20 nos da 60, que si hacemos 5 por 12 nos da 60. Como todos tienen la misma constante de proporcionalidad inversa, ¿ven que es una relación inversamente proporcional? Una vez que ustedes ya tienen esta constante de proporcionalidad inversa, vamos a poner así, constante de proporcionalidad inversa, en este caso va a ser 60, ¿sí? ¿Cómo averiguamos el dato faltante? Miren que es súper sencillo. Cuando ya tenemos la constante de proporcionalidad inversa y nos falta un dato, ¿sí? Lo único que hay que hacer es dividir esa constante entre uno de los datos correspondientes que sí tenga. Por ejemplo, aquí tenemos la cantidad de gatos. Pero si tuvieran la cantidad, el número de días y quisieran la cantidad de gatos, pues entonces dividen entre el número de días. Aquí vamos a dividir entre el número de gatos para saber la cantidad de días que duraría, pues básicamente el saco, ¿sí? Entonces, vamos a ver, para calcular este dato de acá, agarramos la constante de proporcionalidad inversa y dividimos entre el dato que ya tenemos, que en este caso es la cantidad de gatos. Entonces va a ser 60 dividido entre 10, ¿sí? Y 60 entre 10 me da 6. Por eso podemos saber que si hay 10 gatos, lo que nos dice el problema, ¿sí? Es que van a tardar tan solo 6 días en comerse todo el alimento. ¿Ven? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con pintores, ¿sí?
dice, a mayor cantidad de pintores, vean, 2 pintores, ¿cuánto duran? 120 horas. 4 pintores, 60 horas. 6 pintores, 40 horas. 10 pintores, podríamos asumir que aún menos horas, ¿verdad? Y ven que a mayor horas, pues menos pintores, ¿sí? Entonces, esto es una relación inversa, ¿sí? Porque donde uno aumenta, el otro disminuye. Ahora, para decir que es inversamente proporcional, lo que debemos hacer es tomar cada numerito que está de este lado y irlo multiplicando hacia la derecha para ver si nos da una constante de proporcionalidad. Veamos. 2 por 120 son 240. 4 por 60 también nos da 240. 6 por 40 también nos da 240. Entonces podemos ir diciendo que como todos cumplen que esa multiplicación da el mismo número, la constante de proporcionalidad inversa es 240. Como hay constante de proporcionalidad inversa, podemos hablar que es inversamente proporcional. Basta que una multiplicación de esta sea diferente para que ya no hablemos de la parte proporcional, porque vean que justamente sacaría la constante de proporción inversa. Y bueno, y una vez que ustedes ya saben eso y les falta un dato, ¿sí? Recuerden lo que les dije, si les falta un dato, agarran la constante de proporcionalidad inversa y la dividen entre el dato que sí tienen, que en este caso es 10. De mera casualidad es 10 otra vez. Entonces sería 60, ay, perdón, 60 no, 240, que es la constante de proporcionalidad inversa, entre 10. Y eso sería, vamos a ver, 24. Entonces, 10 pintores durarían 24 horas en pintar el edificio. Ahora, vamos a practicar un poquito juntos y vamos a seguir esa dinámica que teníamos en el video anterior, de que ustedes se tomaban un tiempo específico apenas yo les diga, ¿sí? Entonces, veamos, dicen por acá. En una empresa que tiene distintas maquinarias, ¿sí? Si se debe sacar tierra de un terreno con retroexcavadoras, entonces hay una empresa, tiene diferentes maquinarias, al parecer maquinarias de construcción, van a sacar tierra de un terreno con retroexcavadoras y tienen la siguiente tabla. Una máquina dura 36 horas, 2 máquinas 18 horas, 3 máquinas 12 horas, 4 máquinas 9 horas. Entonces podemos decir que conforme aumentan las máquinas, se reduce el tiempo de horas que durarían sacando la tierra, ¿sí? Del terreno. O a mayor número de horas, pues menor cantidad de máquinas hay, ¿verdad? Entonces, veamos si es una relación inversa es, solo por ese hecho, ¿verdad? Que uno aumenta, la otra disminuye. Veamos si es proporcional. Entonces, ¿qué hacíamos para ver si era proporcional? Sí, sacábamos. Sí, a ver, vamos por ahí, a ver, sí. La constante de proporcionalidad inversa. Entonces, van a tomarse aproximadamente unos, creo yo que 5 minutitos. Intenten este problema con la información que ya tuvimos de ejemplos anteriores. Vean que aquí les preguntan después, ¿sí? Después de que se den cuenta que es, ¿verdad? Una relación de proporcionalidad inversa, nos preguntan ¿cuánto tardarán 9 máquinas en hacer el trabajo? Entonces, sabemos que hay un dato que es 9 y queremos el dato que nos hace falta, como en los cuadros anteriores, que va a ser en este caso el tiempo. Y dice, si se quiere que el trabajo se haga en 1 hora, entonces ahí estamos al revés. Ahí vamos a tener
el tiempo y nos están preguntando cuántas máquinas se necesitan, ¿ok? Entonces, tómense 5 minutitos, ya pusieron su cronómetro, ¿listos? Vale, pausen el video y ahorita lo retomo. Ahora sí, asumo yo que ya se fueron, ya volvieron, ya van a ver qué hicieron, ¿sí? Entonces, primero comprobaron que eran inversamente proporcionales, ¿sí? Lo inverso está, falta lo de la proporcional, ¿verdad? Entonces hacemos 1 por 36 y me da 36. 2 por 18 y me da 36. 3 por 12 y me da 36. 4 por 9 y me da 36. Maravilloso. Tenemos una constante de proporcionalidad. Bueno, yo ya tengo mi constante de proporcionalidad. Lo voy a apuntar por aquí. Voy y me fijo que me están preguntando. Y dice, ¿cuánto tardarán 9 máquinas en hacer el trabajo? Entonces, tengo mi cantidad de máquinas, que en este caso van a ser 9. Tengo el tiempo, que no sé cuál es, pero es el que quiero averiguar. Y quiero saber cuánto van a tardar 9 máquinas. Entonces, recuerden, si tienen un dato y les falta el otro, para averiguar este otro, ustedes toman la constante de proporcionalidad inversa y lo dividen entre el dato que sí tienen, que es 4. No, perdón, que es 9. Me pasé. Que es 9. Entonces vamos a hacer constante de proporcionalidad inversa entre 9. 36 entre 9 nos da 4. Entonces así van a saber que 9 máquinas van a tardar 4 horas, ¿sí? En hacer el trabajo. Ahora vamos a ver, dice por acá. Si se quiere que el trabajo se realice en 1 hora, ¿cuántas máquinas van a necesitar? Entonces ahora están al revés. Y en este de aquí, ustedes lo que quieren saber es que para que se dure 1 hora, ¿cuántas máquinas ocuparán ustedes? ¿Sí? Entonces, igual que el otro. ¿Ustedes tienen la constante de proporcionalidad inversa? Sí, es 36. Dividimos entre el dato que sí tenemos, que en este caso es 1. Y 36 entre 1 son 36. Entonces, ¿cuántas máquinas se necesitan? 36 máquinas para que duren 1 hora. Entonces, se requiere se requiere 36 máquinas. Y listo. Ya con eso, pues tenemos este problema resuelto. Ahora vamos a continuar con el siguiente problema. Y dice, mientras más rápido se desplace un bus, menos tiempo se demora este bus en realizar un recorrido. Muy bien. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, para poder responder todas estas preguntas que nos hacen acá, ¿qué tenemos que sacar? Sí, la constante de proporcionalidad inversa. Si es que esto es una relación inversa, ¿verdad? Y de paso a ver si es inversamente proporcional. Entonces, asumamos, entonces vamos a ver, tenemos 60, el 2, el 4, el dato que nos hace falta, 20, uno que nos falta, 12 que nos falta, y 10 y uno que nos falta. Entonces, sí, esto es una relación inversa, veamos. Dice que a menor rapidez, ven que la rapidez va disminuyendo, mayor tiempo se tarda en llegar, ¿sí? Entre yo más desacelero, voy más lentico, más duro en llegar, ¿sí? Más horas tardo llegando donde sea que yo vaya. O entre menos para tardar menos, ¿qué tengo que hacer yo? Acelerar, ¿ven? Entonces, para durar menos, acelero, voy más rápido, aumento mi velocidad. Inversa, sí es.
Y vamos a asumir que es proporcional para poder solucionar el ejercicio de rellenar los espacios de forma que sea proporcional. Siempre al menos nos tienen que dar dos datos. En este caso nos están dando 62. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder multiplicarlos. Siempre tienen que tener dos datos correspondientes para poder multiplicarlos. ¿Sí? Y sacar la constante de proporcionalidad inversa. Hacemos 60 por 2 y nos da 120. Ese 120 va a ser mi constante de proporcionalidad inversa. Ay, me disculpa, me sonó la alarma. Vamos a ver. Y ahora, ya con eso, de que tenemos la constante de proporcionalidad inversa, vamos a poder calcular todos estos datos que faltan acá. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo los calculamos? Bueno, a memoria, revisen la parte anterior del video, tómense 5 minutitos, completen la tabla, ven qué les están preguntando porque se responde con la tablita, ¿sí? Y responden, ¿sí? Y rellenan su respuesta, según sea el caso. 5 minutos, chicos. ¿Listo? ¿Ya volvieron? ¿Sí? Magnífico. Entonces vamos a revisar. Dice por acá, ya tenemos la constante de proporcionalidad inversa. Yo les venía preguntando, ¿cómo se averigua el otro dato? Sí, yo ya tengo uno que le corresponde, ¿sí? En este caso tengo el 4, por aquí el 20 y así. Bueno, agarramos la constante de proporcionalidad inversa y se dividía entre ese número, ¿sí? Digamos, si yo quiero saber a qué rapidez debo ir para durar 4 horas, yo agarraba los 120 de la constante de proporcionalidad, los dividía entre 4 y me dan 30. Quiere decir que tengo que ir a 30 kilómetros por hora para durar 4 horas. Ahora, al revés, yo tengo la velocidad y quiero saber cuánto voy a tardar yendo a esa velocidad. O sea, si yo voy a 20 kilómetros por hora, ¿cuántas horas voy a tardar? Bueno, entonces ahora agarro esa misma constante de proporcionalidad y divido, pero en este caso, entre 20. ¿Sí? Y bueno, aquí hacemos 120 entre 20 y nos da 6. Entonces tardaría 6 horas. Y así continúan, ¿verdad? Sacando los datos. Aquí, que porque cuánto tardaría sacando 12 horas. Ahí ese verde no se ve. Usemos este. ¿Sí? ¿Cuánto tardaría? Perdón. ¿Cuánto tardaría si voy a 12 kilómetros por hora? Entonces otra vez agarro la constante de proporcionalidad inversa, divido en este caso entre 12 y me da 10. ¿Sí? Y entonces aquí sería que tarda 10 horas. ¿Sí? Entonces ahora sí, ya tenemos esta acá. Y vean que aquí nos pregunta, bueno, entonces, ¿a qué velocidad vas? Y va a tardar 10 horas. Bueno, eso ya se lo respondió este de acá. Digamos que ahí podríamos decir que el ejercicio tiene un defectillo, o tal vez nada más para comprobar que usted está haciendo la proporcionalidad bien. Pero de la misma manera, aquí hicimos 120 entre 12, podríamos hacer 120 entre 10 y ver que nos da 12. Ahora vamos a responder las preguntas. Dice, si un bus se demoró 2 horas, ¿cuál es la rapidez a la que se desplazó en kilómetros por hora? Entonces nos vamos a tiempo, busquemos el que dice 2 horas y vemos qué rapidez le corresponde, ¿sí? ¿Cuál es la que está alineada con él? Entonces dice, si un bus dura 2 horas, va a 60 kilómetros por hora. Y si un bus se demoró 6 horas, ¿a qué velocidad iba? Bueno, entonces vamos donde dice el 6 y vemos que sería 20 kilómetros por hora. Y si un bus demoró 10 horas, ¿a qué velocidad iba? Bueno, aquí tenemos que para 10 horas tendría que haber ido a 12, ¿sí? A 12 kilómetros por hora. Y listo, con eso ya tienen las respuestas de esta parte. Bueno, chicos,
Como lo vieron anteriormente, es muy importante, ¿sí? Ver cuáles relaciones son directamente proporcionales e inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque no las dos no se trabajan de la misma manera, ¿sí? Vean que empezando que en una dividimos para sacar la razón de proporcionalidad directa. Y en esta más bien multiplicamos para sacar la constante de proporcionalidad inversa. Entonces sí es muy importante poder ver las relaciones y decir, ah, no, esta es inversa. Ah, no, esta es directa. ¿Sí? Y bueno, que sean proporcionales, vamos a asumir que son proporcionales, al menos que nos pidan lo contrario, sí, en esta parte, para no tardar tanto, porque no podemos de todos los casos que nos van a dar textuales, pues sacar la razón de proporción, la constante de proporcionalidad inversa. Entonces asumamos la parte de proporcional. Nos vamos a enfocar en cómo ver si era directa o era inversa, ¿sí? Y para identificarlas, ¿cómo hacíamos? Bueno, recordar que una relación era proporcionalmente directa, ¿sí? En general la parte directa, ¿sí? Si una aumentaba, entonces la otra también. Si una disminuía, entonces la otra también. En las inversas no. En las inversas, si una aumentaba, la otra disminuía. Y si una disminuía, la otra aumentaba. ¿Ven? Entonces es al revés en la inversa. En la directa, si una aumenta, la otra aumenta. Una disminuye, la otra disminuye. En la inversa no. Una aumenta, la otra disminuye. Una disminuye, la otra aumenta. Entonces, tener eso ahí en mente. Y todo lo hacen de forma proporcional, ¿sí? Entonces, vamos a identificar primero aquí juntos y luego van a hacer ustedes una breve práctica. Y con eso creo que vamos a cerrar el día de hoy para que no quede muy cargadito, ¿sí? Entonces, vamos a decir si esta relación es una proporcionalidad directa o si es inversa para cada caso. Entonces, dice el tiempo que se demora un automóvil en recorrer cierta distancia y su rapidez, ¿sí? Entonces, ya vimos un ejemplo en el bus, ¿verdad? De que a mayor velocidad, ¿qué pasa? Que va a tardar menos tiempo, ¿cierto? Y que a mayor tiempo, o sea, si tardamos más, es porque vamos más lento. Entonces, vean que si uno aumenta, por ejemplo, si la velocidad aumenta, el tiempo que tarda en hacer el recorrido disminuye. Y por el contrario, si el tiempo aumenta, la velocidad es que tiene que disminuir, o sea, tiene que ir más lento para que aumente el tiempo. Entonces, si uno aumenta, la otra disminuye, si uno aumenta, la otra disminuye. ¿Qué está pasando ahí? Sí, ahí están pasando que son inversas, por eso es que aquí dice que esto es una proporcionalidad inversa, porque al disminuir la rapidez aumenta el tiempo, o lo que es lo mismo, al aumentar la rapidez disminuye el tiempo, ¿sí? Ya sea que ustedes digan que al aumentar la rapidez disminuye el tiempo o viceversa, ya es suficiente respuesta, ¿sí? Vamos a ir haciendo con cada uno de estas, ¿sí? Dice, la cantidad de alimento y la cantidad de animales por alimentar. ¿Qué pasa con esta? Entonces, a mayor cantidad de alimentos, mayor cantidad de animales. Si yo tengo más animales, tengo que comprar más alimento. Suena a que sí, ¿cierto? Si yo tengo 5 perros, pues tengo que comprar más sacos de comida. Y si tengo menos perros, pues compro menos sacos de comida, ¿cierto? Entonces vean que si uno aumenta, si yo aumento la cantidad de perros, por ejemplo, entonces aumenta la cantidad de sacos de comida. Y si yo disminuyo la cantidad de perros, entonces también disminuye la cantidad de sacos de comida, ¿sí? Entonces eso quiere decir que es una proporcionalidad, ¿sí? Directa. Porque si uno aumenta, el otro también. Si uno disminuye, el otro también. Entonces aquí pueden poner que al aumentar la cantidad de animales, aumenta la cantidad de alimento que requieren. Y viceversa.
Quiere decir que a menor cantidad de animales, pues menor alimento, ¿vale? Luego veamos los kilos de fruta y el precio. Si usted compra más kilos de fruta, ¿qué pasa con el precio? Pues que si usted compra un kilo de manzana y el kilo vale 2.000 colones, ¿sí? Y usted ahora quiere comprar 2 kilos, pues ahora va pagando casi 4.000 colones. Que si ahora quiere comprar 3 kilos, va por 6.000 colones. Entonces, quiere decir, a mayor cantidad de kilos de fruta que yo compro, más me aumenta el precio, ¿cierto? Más tengo que pagar porque estoy comprando más, ¿sí? Entonces, más kilos de algo, puede ser de cualquier fruta, de una verdura, de lo que sea, en este caso de fruta para este problema, mayor va a ser el precio que tenga, ¿sí? Esos kilos que usted va a comprar. Entonces, es como una aumenta, digamos que si yo aumento los kilos de fruta, aumento también el precio que pago por ellos, y que si yo disminuyo el kilo de fruta, los kilos que me voy a llevar, también disminuye el precio que tengo que pagar por ellos. Entonces, podemos saber que es una proporcionalidad directa, ¿sí? Porque vean que si uno aumenta, el otro también, si uno disminuye, el otro también. Entonces, ahí ustedes lo explican que al aumentar la cantidad de kilos, aumenta el precio a pagar por ellos. Y viceversa, a menos kilogramos, menos es el precio. ¿Sí? Que ya no me entra. Luego dice la cantidad de metros recorridos y las calorías quemadas. Bueno, si yo recorro más metros, quemo más calorías. Y supongamos que sí, ¿verdad? Que entre más corra yo, más metros, más distancia salgo a correr yo, más debería yo quemar. Y entre menos distancia corra yo, pues menos calorías quemo, ¿cierto? Entonces, como si uno aumenta, la otra también, en este caso, si aumento la longitud de mi recorrido para ir a hacer mis recorridos corriendo, ¿sí? Tiene que aumentar la cantidad de calorías que yo voy a quemar. O caso contrario, si yo disminuyo la distancia de mi recorrido, también disminuyo mis calorías. ¿Ven? Entonces sería una proporcionalidad directa. Y ahí explican, ¿sí? Que al aumentar los metros recorridos, aumentan las calorías quemadas. Bueno, ahí no me entró quemadas, pero era quemadas. Dice por acá, el tiempo que se requiere para pintar una casa y la cantidad de pintores. Este ejemplo ya lo vimos. ¿Qué pasa si ustedes quieren pintar solo una casa y cada vez le van dando más pintores para pintar la misma casa? Que a mayor cantidad de pintores, menor número de horas, ¿cierto? Entonces, y a menor cantidad de pintores, mayor cantidad de horas va a tardar esos pintores pintando, váleme la redundancia. Entonces vean que si uno aumenta, si aumenta la cantidad de pintores, disminuye el tiempo de pintado, y que si por el contrario disminuye la cantidad de pintores, aumenta el tiempo que van a tardar pintando la casa. Entonces es una proporcionalidad inversa. Y aquí van a explicar eso, ¿sí? Que al aumentar la cantidad de pintores, ¿sí? A mayor cantidad de pintores, disminuye la cantidad de horas que se tarda pintando.
Voy a dejar hasta la cantidad de horas, porque es que ya no me entra y pues sería muy largo, no tiene tanto espacio. Pero ahí se entiende la idea. Y viceversa, ¿verdad? A menos horas es que tiene que haber más pintores. Bueno, ahora es turno de ustedes de ir rellenando esto, ¿sí? Nada más van a poner si es una proporcionalidad directa o si es una proporcionalidad inversa. Si es directamente proporcional, van a poner un DP, ¿sí? Y si es inversamente proporcional, van a poner un IP de inversa. DP de directa, IP de inversa, ¿sí? Entonces, en este momento se van a tomar unos 6 minutitos del video para hacer esta clasificación. Entonces, denle en pausa, van leyendo cada uno y van clasificándola según corresponde. ¿Listo? ¿Volvieron de la pausa? Vale. Ahora vamos a revisar a ver qué tal me les fue. Dice la cantidad de desagües de un depósito y el tiempo que demora en vaciar. Ustedes podrían decir, a mayor cantidad de desagües, ¿verdad? Más se dura vaciando algo. O es al revés, a mayor cantidad de desagües, menos se dura vaciando algo. ¿Sí? Imaginemos que algo líquido, ¿vale? Porque hablan de desaguar, ¿sí? Entonces, sí, ahí usted debería pensar, si yo tengo más lugares por donde desaguar, ¿sí? Mayor cantidad de desagües, tengo que durar menos desaguando todo lo que sea que yo quiera desaguar, ¿sí? O viceversa. Si yo quiero tardar más, entonces debería tener menos cantidad de desagües para tardar más, ¿sí? A menor cantidad de desagües, debería yo tardar más. Entonces vean que si yo tengo más desagües, duro menos, y que si tengo menos desagües, duro más. Entonces esto es de que uno aumenta y otro disminuye, sería inversamente proporcional. Con la que sigue, dice, la cantidad de maquinaria de una cadena de producción y el tiempo que demoran en elaborar un producto, ¿sí? A mayor cantidad de máquinas, ¿qué es lo que va a pasar? De que ensamblan más rápido, ¿cierto? Si tienen varias máquinas haciendo la misma elaboración y usted tiene muchas máquinas, pues van a durar menos, ¿sí? Montando o elaborando un producto. Y a menor número de máquinas, pues más se va a tardar montando o elaborando ese producto. Entonces, en este caso, también sería inversamente proporcional. Seguimos, la cantidad de comida que se debe comprar por una familia y la cantidad de integrantes. A mayor cantidad de integrantes en la familia, ¿ustedes qué me dirían? Mayor cantidad de comida que debo comprar para alimentarlo, ¿cierto? Muy raro que sería que me digan que menor, porque es que se van a quedar con hambre. Entonces, a mayor cantidad de miembros de la familia, mayor inversión hay que hacer comprando comida, ¿cierto? Más comida hay que comprar. Entonces, ven que si uno aumenta, la otra también. ¿Qué significaba esto? Que era directamente, ahí esa de me quedó súper mal, era directamente proporcional. Seguimos, dice la velocidad a la que circula un automóvil y el tiempo que demora llegar al destino. Ya esto hicimos unos muy similares, que a mayor velocidad, ¿qué pasa? Pues menos duro yo llegando. Y a menor velocidad voy más lentico, entonces duro más llegando. Entonces que eso, como una aumenta y la otra disminuye, es inversamente proporcional. Luego dice aquí el ancho de un rectángulo y el largo del mismo, ¿sí? Para que este conserve su área. Oye, esto está bien bonita. Sí, si aumenta uno. Ah, para que, aquí está el dato. Uf, no estaba tan fácil ese ahí. Dice, para que conserve el área, para que un rectángulo conserve el área, quiere decir que su área se mantenga igual, ¿sí? Lo que están diciendo es cómo se deben de relacionar el largo y el ancho. Bueno, si usted quiere que el área no cambie, ¿sabes? Si usted aumenta una, va a tener que disminuir la otra. O si aumenta la otra, va a tener que disminuir la otra. Por ejemplo, si aumenta el largo, va a tener que disminuir el ancho. O si aumenta el ancho,
vas a tener que disminuir el largo para que se mantenga el área, el tamaño del área. Esta es un poco muy geométrica, esta es inversamente proporcional, pero ahí le ponen un asterisco, está un poco más hacia el tema de geometría, creo yo. Vean la que sigue, la relación entre la cantidad de días que duran las provisiones de un campamento y el número de personas que van al campamento. Entonces, si yo tengo provisiones, ¿sí? A mayor cantidad de personas, ¿qué pasa con mis provisiones? Pues las provisiones ya están ahí, ¿sí? Ya no puedo ir a comprar más. Entonces, van a rendir menos, ¿cierto? Porque yo tengo que repartir entre más gente, ¿vale? Y a menor cantidad de personas, me van a durar más las provisiones porque reparto entre menos gente. Entonces, esta es inversamente proporcional. Seguimos, dice, el tiempo que se toma la persona en ducharse y la cantidad de agua que utiliza. Entre más dure yo bañándome en el baño, para la redundancia, más agua voy a gastar, ¿cierto? Pero tú vas a estar chorre que chorre echando agua, ¿verdad? Ahí. Entonces, a mayor tiempo dure yo en la ducha, más agüita gasté. A menor tiempo dure yo en la ducha, menos agüita gasté. Entonces, ya ahorré agüita. Entonces, vean que más tiempo, más agua, ¿sí? Para gastar menos agua, tengo que durar menos tiempo. Entonces, esto es directamente proporcional. Si uno aumenta, la otra también. Si uno disminuye, la otra también. Y por último, vamos a tener aquí la cantidad de pintura que se debe utilizar. Ah, bueno, no, por último no, me faltan dos. La cantidad de pintura que se debe utilizar para pintar un muro y la superficie de este, ¿verdad? Entonces, cantidad de pintura que yo debo utilizar para pintar un muro, ¿sí? Entonces, vamos a ver, a mayor cantidad de metros, o sea, entre más grande es el muro que ocupa, más o menos pintura. Más, ¿verdad? Más pintura para pintar más metros del muro. Y si el muro es más pequeño, entonces gasto menos pintura. Entonces, si uno aumenta, la otra también. Y si uno disminuye, la otra también. Entonces, tienen que ser directamente proporcionales. Dice que mientras más entradas se vendan, mayor será la cantidad de dinero recaudado. ¿Cierto, verdad? Sí. A más entradas, más dinero. A menos entradas vendidas, menos dinero. Entonces, otra vez, directamente proporcional. Mientras mayor sea la cantidad de máquinas, entonces se disminuye el tiempo de producción, ¿sí? A mayor cantidad de máquinas, menos duran las máquinas haciendo lo mismo, ¿sí? Lo mismo en este caso son 600 tornillos. A menor cantidad de máquinas, pues más van a durar haciendo esos 600 tornillos. Entonces, vamos a decir que la relación entre la cantidad de máquinas, ¿sí? Y el tiempo es inversamente proporcional. Bueno, lo vamos a dejar por acá el día de hoy, ¿sí? Ahí quedan unos problemitas por si los quieren intentar. Bueno, podríamos hacerlos, pero no, tranquilos. Igual esos problemitas salen como los del ejemplo de arriba de la tablita, ¿sí? De que si ustedes saben que hay una relación que es inversamente proporcional, en el caso de estos, creo que puse todos inversos, pero no estoy segura. Según yo sí, son inversamente proporcionales todos los que dice aquí. Entonces, lo que hacíamos era lo mismo, ustedes les van a dar dos datos que son correspondientes, ¿verdad? Dice, para llenar un estanque con una sola llave se tarda 12 horas, entonces ya saben, una sola llave, 1, tiempo, 12 horas. Entonces multiplican, sacan la constante de proporcionalidad inversa y dice, ¿cuántas llaves iguales se requiere a la primera si se quiere que se llene en 3 horas? No sé cuántas llaves quiero, pero sé que quiero que dure 3 horas. Entonces saco mi constante de proporcionalidad inversa y divido entre el dato que sí tengo, que en este caso sería el tiempo. Y así determino el número de llaves. Y así se resuelven todas estas, incluidas las del trabajo asincrónico, ¿sí? No sé si me di a entender. Bueno, si no voy a terminar, nada más voy a explicar este aquí, solo para no dejarlo medio paro. Dice, para llenar el estanque con una sola llave, se requieren 12 horas. Entonces, una llave se tarda 12 horas, ¿sí?
¿Cuántas llaves iguales a la primera se requieren si yo quiero llenar el estanque en 3 horitas? Entonces, tiempo, 3 horas, y yo lo que quiero saber es cantidad de llaves. Y para eso, primero sacamos la constante de proporcionalidad inversa, que es multiplicando, ¿verdad? 1 por 12, 12. Y lo dividimos entre el dato que ya tenemos, ¿sí? Que en ese caso sería el 3. 12 entre 3, 4. Entonces, ocupamos 4 llaves para que se tarde 3 horas. Y ahí ponen toda la respuesta completa. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video de la semana.